Átomos e iones. Vamos a analizar primero la estructura básica de los átomos. La imagen que tenemos al costado derecho, aunque no es una imagen que se ajuste a la realidad de cómo son los átomos, nos permite entender varias cosas acerca de ellos. Tenemos representada en la imagen a un átomo del elemento cloro. Fijémonos en lo siguiente, hay una zona central donde hay dos tipos de partículas, protones y neutrones. Esa zona central se llama núcleo. Alrededor de esa zona central hay una zona más amplia llamada periferia, en donde encontraremos el tercer tipo de partícula subatómica, los electrones, que se mueven en torno al núcleo. Ahora analicemos la cuestión de las cargas. Resulta que el núcleo de los átomos tiene una carga positiva. Esto se debe a que en su interior las únicas partículas que tienen carga son los protones, cuya carga es positiva. Los neutrones no tienen carga. Lo único que hacen ellos es permitir que los protones permanezcan juntos sin que tengan que expulsarse unos a otros por la cuestión de que tengan cargas iguales. Entonces los neutrones equilibran ese proceso y permiten que los protones estén juntos. Pero los neutrones, como su nombre lo indica, no tienen carga eléctrica, solo los protones que tienen carga positiva. Eso en cuanto al núcleo. Ahora, dijimos hace un momento que alrededor del núcleo giran los electrones. Y esos electrones son otro tipo de subpartícula que tienen carga eléctrica negativa. Es decir que hasta aquí, de las tres partículas subatómicas que componen un átomo, debemos recordar que los neutrones no tienen carga, que los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Ahora fijémonos aquí en la parte inferior izquierda de la imagen. Miremos la cantidad de protones y electrones y nos vamos a dar cuenta que es exactamente la misma cantidad. Hay 17 protones, es decir, 17 cargas positivas en el núcleo de un átomo de cloro, contra 17 electrones, es decir, 17 cargas negativas que giran alrededor del núcleo. Ahora revisemos lo siguiente. De acuerdo a lo que hemos dicho, el total de electrones en un átomo es igual al total de protones. También debemos recordar que cargas opuestas se cancelan entre sí. Por tanto, si hay la misma cantidad de cargas negativas y la misma cantidad de cargas positivas, podemos decir que los átomos son eléctricamente neutros, no tienen ninguna carga. Ahora analicemos lo que es un ion. La formación de iones tiene que ver con el balance. ¿El balance de qué? De la cantidad de protones con carga positiva con respecto a la cantidad de electrones que tienen carga negativa. Sabemos que en un átomo esas cantidades son iguales de acuerdo a lo que vimos hace un momento. Pero miremos qué pasa en el caso de los iones. Resulta que los iones son átomos o agrupaciones de átomos en los cuales el total de protones es diferente al total de electrones. Eso le confiere al ion una carga eléctrica. Si ese balance se inclina a favor de los protones, es decir, hay más protones, más cargas positivas que negativas, el ion adquirirá una carga positiva y a ese ion se le llamará catión. Si por el contrario el balance se inclina a favor de los electrones, es decir, hay más electrones, más cargas negativas, el ion que se formará tendrá una carga eléctrica negativa y a ese ion se le conoce con el nombre de anión. Hasta aquí entonces debemos tener claro que los iones pues son átomos que adquirieron una carga eléctrica. Y existen dos tipos o dos clases de iones, los cationes de carga eléctrica positiva y los aniones de carga eléctrica negativa. Analicemos el caso de los cationes. Vamos a fijarnos primero en la imagen que tenemos al costado derecho. Tenemos representado inicialmente un átomo del elemento sodio que es neutro.
Recordemos que si ese átomo es neutro es porque su cantidad de electrones que giran alrededor del núcleo con carga negativa será igual a la cantidad de protones que están en el núcleo con carga positiva. Por efectos de energías, cuando ingresa energía a ese sistema que llamamos átomo, en ocasiones los electrones se mueven de niveles y pueden salir del átomo. Si salen electrones del átomo, entonces las cargas positivas del núcleo serán mayores a las cargas negativas de la periferia. Y eso hará que entonces este elemento químico, este átomo, se convierta en un catión. ¿Por qué? Porque fijémonos, la cantidad de protones en el caso del sodio será 11 cargas positivas contra, en este caso, 10 electrones, es decir, 10 cargas negativas. Si hacemos cuentas, aquí lo que predomina serán entonces las cargas positivas sobre las negativas. ¿En cuánto? En una carga positiva, o sea, hay una carga de más positiva con respecto a las negativas. De ahí que cuando veamos la simbología que se utiliza para el catión sodio, encontraremos que el símbolo, como lo estoy indicando aquí con el cursor, será Na con estado de oxidación 1+. Entonces, como lo acabamos de decir, un catión es un ion que ha perdido electrones. Eso le confiere, por tanto, una carga positiva. Anión. Entonces, así como los electrones pueden salir de un sistema de un átomo neutro, también pueden ingresar a un átomo neutro. Fijémonos en el caso del cloro. Recordemos que el cloro tenía en su estado neutro 17 cargas positivas en el núcleo, 17 protones, contra 17 cargas negativas en la periferia, es decir, 17 electrones. En ese caso, las cargas se cancelaban entre sí y el átomo de cloro era eléctricamente neutro. Pero si ese átomo recibe un electrón de más, entonces se rompe el equilibrio y vamos a ver lo siguiente. Veremos entonces que el balance se rompe y tendremos entonces 17 protones, es decir, 17 cargas positivas, contra 18 electrones, es decir, 18 cargas negativas. Eso hace que el balance de cargas se incline hacia el estado negativo. Por tanto, entonces la carga del ion que se formará será 1-. Por tanto, se forma un anión cloro negativo, cuyo símbolo es Cl, símbolo del cloro, 1-, que será su estado de oxidación. Entonces, un anión es un ion que adquiere electrones, lo dijimos hace un momento, lo que le confiere una carga negativa. Para finalizar, vamos a hablar de los tipos de iones. Entonces, ya sabemos que existen aniones que tienen carga eléctrica negativa. Los hay monoatómicos, es decir, aquellos aniones que tienen un solo tipo de átomo. Ejemplo, el ion cloruro, que estoy señalando aquí con el cursor. O también existen aniones de carga negativa poliatómicos, que están formados por dos o más diferentes tipos de átomos. Un ejemplo es el ion dicromato, en el cual tenemos cromo y oxígeno, que en combinación de dos átomos de cromo con 7 átomos de oxígeno forman el ion dicromato, que tiene un estado de oxidación 2-. El otro tipo de ion que existe son los cationes, que tienen carga eléctrica positiva. Los hay también monoatómicos, que tienen un solo tipo de átomo. Un ejemplo sería el ion sodio. Aquí tenemos la simbología Na, 1+. Y también existen cationes poliatómicos, que están formados por agrupaciones de dos o más átomos diferentes. Un ejemplo es el ion amonio, que está formado por un átomo de nitrógeno contra 4 átomos de hidrógeno, lo que le confiere una carga parcialmente positiva con estado de oxidación 1+.